Pasamos ahora al punto a partir del cual, teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, vamos a sustentar la forma de resolver y encarar los problemas de la guía. El tema consiste en aprender a polarizar adecuadamente a un transistor. Nosotros vamos a ver circuitos sencillos de un transistor, a lo sumo 2, ya veremos por qué. La idea de polarizar es fijar un punto de trabajo tal que sea apropiado para el funcionamiento o para lo que se pretende obtener del transistor en la aplicación que se le requiera. Por ejemplo, si lo quiero utilizar como amplificador, voy a tratar de polarizarlo en la región 1 o activa. Si lo quiero utilizar como llave, ese punto de polarización va a ir cambiando, llevándolo sucesivamente desde la zona de corte a la saturación y viceversa. Hay diferentes maneras de polarizar y de obtener ese punto que gráficamente para nosotros, al igual que lo que vimos en diodo, nos representa el punto identificado con la letra Q mayúscula. Un concepto que nosotros habíamos visto cuando vimos la recta de carga de un diodo era cómo se construía. Y teníamos una malla donde había una batería, una resistencia en serie y el diodo. La malla de colector emisor tiene una batería, una resistencia en serie que es RC, y en lugar de un diodo, un dispositivo que tiene dos terminales, uno es colector y el otro es emisor. A mí no me importa cómo se comporta ese dispositivo, porque yo voy a trazar la recta de carga, y la recta de carga depende de lo que está afuera, no de lo que hay en ese sitio. Luego, lo que hay en ese sitio está representado por la familia de curvas y habrá un cruce con alguna de ellas y se establecerá un punto de trabajo. Esa recta depende nada más que de BCC y de RC. En el eje de tensión, BCE, esa recta pasa por un punto para la cual no hay corriente de colector. Y la tensión de colector emisor sin corriente de colector es igual a BCC. Por el otro punto que va a pasar, en el eje de corriente de colector, es por la corriente de cortocircuito, cuando BCE sea 0. La corriente de cortocircuito es igual a BCC dividido RC. Vemos aquí superpuesta la representación de las curvas de colector emisor del transistor. En primer lugar, la recta de carga, el emisor común, porque solamente hay resistencia RC. Ya vamos a ver que hay otra variante agregando una resistencia en el emisor. El punto de trabajo, supongamos que por la malla de base se hace circular la corriente IBQ1. Por lo tanto, vamos a tener en colector la corriente beta por IBQ1. Y la intersección de esa curva con la recta de trabajo nos da el punto de trabajo Q1 y la tensión de colector emisor que va a tener el transistor. Es muy importante la recta de trabajo porque nos dice el par de tensión corriente sobre el transistor. Por ejemplo, si lo consideramos una llave, tenemos tensión y corriente. No está siendo utilizado como llave porque está en la zona activa o región 1, en donde no está ni en corte ni en saturación. También podemos ver, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, tres parámetros que no deben ser superados y son datos del fabricante, por supuesto, en ningún momento, ni siquiera uno solo de ellos. Cualquiera de los tres que se supere, ya ese transistor no nos sirve. No nos sirve para esa aplicación.
El primero, no se puede superar una corriente de colector máxima para que no tenga daños irreversibles el cuerpo del semiconductor como material semiconductor en sí. Por recalentamiento es como una llave, una vez que se erosionó un sector del contacto, ya no se recupera. También hay una tensión colector-emisor máxima que no se debe superar, porque si eso sucede, el transistor entra en avalancha y conduce cuando uno no quisiera. Y el tercer parámetro que no debe ser superado, así como también en los diodos, es la condición de potencia disipada máxima, o sea, el máximo producto entre la corriente por el transistor y la tensión entre sus bordes, que es IC por BCE. Alguno de ustedes se podría preguntar, y con razón, ahora o luego, ¿por qué no se tiene en cuenta la potencia que se disipa en base, en la malla de base? No es que no se tiene en cuenta, simplemente es que es mucho mayor la de colector y no participa prácticamente, es despreciada para el cálculo de la potencia máxima. No se justifica complicarse con eso. Entonces, por último, nuestro punto de trabajo, nuestra recta de trabajo en concordancia con las curvas de nuestro transistor, no tienen que ser interceptadas en un punto que esté a la derecha de BCE máxima, arriba de IC máxima o en la parte superior a la hipérbola de potencia disipada máxima. Vemos que si aumentásemos el valor de la corriente de base del transistor, pasaríamos a tener otra corriente de colector con el mismo beta. Nosotros vamos a considerar eso en nuestra materia. Pero a medida que aumenta la corriente, aumenta la caída en RC. Por lo tanto, entre colector y emisor me voy quedando con menos tensión. Es lógico lo que está pasando. Al aumentar la corriente de base o la de colector, el punto Q aumenta en corriente y disminuye en tensión. Si, por ejemplo, cosa que vamos a volver a ver, pero por ejemplo, no aumentamos nosotros la corriente de base, no variamos ni BBB ni RB, pero hubo un cambio fuerte de temperatura. Sería bueno revisar la expresión de la corriente de colector en función de beta, IB e IC0. La corriente de colector, si se fijan, es igual a beta más 1 veces la corriente de base más IC0. Si hacemos la derivada de esa corriente respecto de la temperatura, nos va a quedar que como la corriente de base no la estamos considerando que aumente por la temperatura, sino que, pero sí aumenta la corriente de colector, la única justificación, la única explicación para que eso suceda es que la derivada de la corriente IC0 con la temperatura aumente. Y sí, justamente, IC0 es la única componente de corriente del transistor que aumenta con la temperatura, porque se debe a la energía térmica. Cuanto más energía térmica, cuanto más temperatura, cuanto más calor, más enlaces se van a romper y más corriente IC0 va a haber. Y esa es la corriente que aumenta 7% por grado centígrado si se trata de silicio. Por lo tanto, para poder justificar esta situación, no podemos despreciar en ese caso el valor de delta IC0 con respecto a la temperatura, porque es la única manera de explicar por qué sucede, con qué signo y con qué módulo. Eso haría, por un aumento de temperatura, que el punto Q1 pase al punto Q2, con lo cual está variando la potencia disipada, está variando la corriente, y en este caso, bueno, está bajando la tensión, pero habría que tener cuidado de no superar ninguno de los regímenes o de ninguno de los parámetros máximos del transistor.
Veamos un caso extremo en el que aumentamos tanto la corriente de base que pasamos con el punto de trabajo a Q3. Fíjense que ya no cortamos más la zona horizontal de fuente de corriente o región 1 o zona activa del transistor, sino que entramos en la zona del codo, más bien resistiva, que se aproxima a tensiones muy bajas y a corrientes muy altas. Estamos en la zona de saturación. Estamos en la zona donde se estaría comportando más como una llave cerrada que como una fuente de corriente. Es resistiva, tiene una tensión residual, así explicamos las dos cosas. En saturación, el modelo del transistor, entre colector y emisor, se debe a una resistencia más una tensión en serie. Por supuesto que al variar la corriente de base, para una misma recta de carga, variará ese par resistivo y de tensión residual. Aquí podemos ver que esta recta de carga es apropiada para los parámetros máximos de este transistor, porque el punto de trabajo, como siempre, va a estar sí o sí sobre la recta de carga, en intersección con alguna curva, pero sobre la recta de carga. La recta de carga está puesta de una manera que nunca se va a poder superar la corriente IC máxima, nunca se va a poder superar la tensión BCE máxima y tampoco la potencia disipada máxima. Cada vez es más importante de verla como de lejos, si esa recta de carga está bien o no para ese transistor. Después se elige el punto de trabajo que uno necesite, llave abierta, llave cerrada, generador de corriente. Bueno, ya en el otro extremo de la recta de carga, evidentemente nos hemos quedado sin corriente, es el caso del punto de trabajo Q4. Si estamos sin corriente, está bien, estamos despreciando la corriente IC0 que habíamos explicado que era la de fuga, pero son pocos microamperes, es una corriente de fuga nada más. Estaría el transistor comportándose como una llave abierta y en Q3 como una llave cerrada, en Q1 y Q2 como fuentes de corriente dependiente de la corriente de base. Vamos a suponer que uno quisiera utilizarlo como una llave que solamente esté abierta o cerrada, con una cierta periodicidad, en forma manual, que los tiempos de estado sí y de estado no sean iguales o no. Lo que tenemos que gobernar es una onda pulsada o rectangular en general, en serie con BBB o directamente sin BBB. Si aparece BBB en la malla de control o de base, aparecerá una corriente igual a IBQ3, perdón. Cuando desaparece esa tensión, no hay corriente de base y por lo tanto no hay corriente de colector. Y estaríamos pasando en forma digital, binaria, de un punto Q3 al Q4 y viceversa, pasando por alto totalmente la posibilidad de que se comporte como una fuente de corriente. En el caso de que lo quisiéramos utilizar como amplificador, o sea en la zona lineal o zona 1, el mejor punto de todos, los que estamos viendo, es Q2. ¿Por qué? Porque proyecta una tensión entre colector y emisor que es aproximadamente igual a la mitad de VCC. Eso significa que tenemos la posibilidad de que se monte sobre ese valor de continua una alterna que tiene la misma posibilidad de semiciclo positivo que negativo, por lo tanto tienen la máxima, que sería VCC sobre 2. El punto Q1 no puede excursionar en forma simétrica semejante cantidad de tensión porque no le da la recta de carga, y el punto Q3 menos.
encima ya está fuera de la zona lineal. Antes que nada, para analizar la polarización, cuando veamos un circuito como el que muestra la figura, como solamente tenemos que considerar su funcionamiento en corriente continua, donde veamos un capacitor, abrimos el circuito y todo lo que no quede conectado al transistor, lo borramos, lo quitamos o lo tapamos. La primera forma de polarizar es la polarización fija, la más sencilla. Vamos a ir viendo distintos tipos de polarización, desde lo más sencillo a lo más complicado. Sucede que aumentar el grado de complejidad tiene una justificación. Es mejorar la calidad y la estabilidad de ese punto de trabajo. ¿Por qué? Porque de nada sirve polarizarlo en un sitio y que por cualquier cosa tengamos un problema o que, digamos, el transistor se vea sometido a alguna dificultad por ese punto de trabajo o por esa forma de polarizar. Entonces, la polarización fija consiste en que circule una corriente por la base del transistor fija. Eso daría como resultado una corriente de colector también fija. El esquema que estamos viendo, el circuito que estamos viendo, es un circuito que aprovecha la misma fuente de alimentación tanto para la malla base emisor como para la malla colector emisor. Y la corriente de base, si cerramos la malla de base emisor, es BCC menos B gamma dividido RB. A ese valor, si lo multiplicamos por el beta que nos den de dato o el fabricante, automáticamente estamos obteniendo la corriente de colector. Esa corriente de colector, ya vayamos tomando nota de algo, va a circular siempre y cuando el producto de esa corriente por el valor de la resistencia RC no supere BCC, porque no puede haber más caída en RC que BCC. Por lo tanto, si eso ocurriera, la corriente de colector no va a ser beta veces la corriente de base. Va a ser como máximo BCC sobre RC, porque la llave no puede estar más en corto que cerrada. ¿Cuál es la justificación? Porque entonces no vale que sea beta por IB, vale en la zona activa, en la zona 1. Si abandonamos la zona activa, la zona lineal, la zona 1, beta no corre más. Pasamos a otro beta menor y a otro modelo. Dejamos el modelo de la fuente de corriente para pasar a un modelo de fuente de tensión residual con una pequeña resistencia en serie. De última, si les gusta, haciendo la mayor simplificación posible, reemplazamos el transistor entre colector y emisor por un corto. Bueno, la corriente que va a circular no es la de una fuente de corriente, sino que vale BCC dividido RC. ¿En qué sitio estaríamos de la recta de carga? En el sitio de tensión BCE igual a 0 y de corriente, la corriente de cortocircuito, que es BCC sobre RC. Este tipo de polarización tiene como ventaja que es la más simple de todas y la más económica, la más fácil de implementar. Tiene un problema, potencialmente tiene un problema. La corriente de base dijimos que es igual a BCC menos B gamma dividido RB. Si ninguna de esas tres cosas se modifica en valor, la corriente de base no va a variar. Pero sí va a variar la corriente de colector si aumenta la temperatura aunque no haya variado la corriente de base. Si la corriente de colector aumenta porque aumentó la temperatura y la corriente de base ni se enteró, la caída en RC va a aumentar. El punto de trabajo se va a correr
disminuyendo su tensión y aumentando su corriente. Puede ser que se corra poco o puede ser que se corra mucho, pero nadie lo detiene. Si se corre poco, por ahí no pasa nada. Si es un amplificador, puede ser que pierda la capacidad de excursión. Y si estamos muy cerca de la saturación, puede ser que deje de trabajar como fuente de corriente para quedar saturado. En la parte superior derecha estamos viendo ahora la representación de las curvas características de colector emisor de un transistor, en el cual se superponen dos rectas con aspecto de recta de carga, con distinta pendiente y que tienen en común el punto Q de polarización. La curva de menor pendiente es la que correspondería a lo que vimos recién. Solamente tenemos en cuenta a RC en la pendiente de la misma. Si se fijan, la pendiente de la recta que está más acostada, que tiene un ángulo θ sub e de estática, es la que corresponde a lo que vimos recién. Si vamos a utilizar esto como amplificador y va a haber una excursión senoidal de la corriente de base, pretendiendo tener una excursión senoidal en la corriente de colector y por ende en la tensión de colector emisor, la pendiente de la recta no va a ser la misma si acoplamos en alterna a RL mediante un capacitor que consideraremos en corto para esa frecuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque al acoplar una resistencia en paralelo con RC, porque en alterna quedaría en paralelo con RC, quedaría una resistencia menor. Y para una determinada excursión de corriente de colector, al tener una resistencia menor, la excursión de tensión sobre esa resistencia también es menor. Esa recta de carga, solamente para obtener variaciones de tensión de corriente alterna, es más empinada, más grande y tiene un ángulo θd de dinámica. Esto, para resumirlo en pocas palabras, nos dice que hay una recta de carga estática y una recta de carga dinámica. Si yo tengo trazada la recta de carga estática, ¿puedo trazar la recta de carga dinámica? Porque es una recta que tiene que pasar por el punto Q y tiene que tener la pendiente de la resistencia equivalente de corriente alterna en la malla de colector. Vamos a pasar ahora a la segunda forma de polarización denominada autopolarización o polarización automática. Ahora vamos a tratar de ver por qué su denominación. ¿Cuál es el objetivo de esta polarización? El objetivo de esta polarización es que si hay un aumento de temperatura y la corriente de colector quisiera aumentar, tiene que haber algo antagónico que se oponga y se lo impida. Si eso ocurre en alguna medida, aunque no sea perfecto, pero que por lo menos no aumente tanto o aumente muy poco, más adelante vamos a ver que la estabilidad del punto de trabajo frente a variaciones térmicas no solamente es importante para que no se corra nada más el punto de trabajo, sino que puede derivar, según la situación, en la destrucción del transistor, que el transistor se queme. Eso lo vamos a ver más adelante, es para no adelantarme, pero para no solamente verlo como, ay, se me corrió un poquitito el punto de trabajo,
no es eso solamente, es frenar un problema catastrófico para el transistor. Estaremos en condiciones de decir que el punto de trabajo Q es más estable frente a variaciones de temperatura que en el caso de la polarización fija. El circuito que estamos viendo en continua difiere del anterior de polarización fija en dos cosas. No solamente en lo que vamos a ver que se refiere a la polarización automática, sino que además, en lugar de usar una sola resistencia en la malla de base, usa un divisor o atenuador resistivo. ¿Cuál es la ventaja de usar dos resistencias en lugar de una, si con una puedo resolver la malla de la corriente de base y ajustarla al valor que necesite? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. La corriente de base en condiciones normales es muy pequeña, porque es la corriente de colector dividido un beta, que por lo general es un número por encima de 100 o de 200. Es una corriente de unos pocos microamperes. Para lograr una corriente de microamperes en una malla con una tensión, vamos a suponer VCC de 12 volts, una resistencia grande. ¿Y cuál es el problema de usar una resistencia grande? Si existen, si comercialmente las venden, la puedo comprar y no son caras. El problema es que las resistencias no son perfectas, también varían con la temperatura. Y tienen un coeficiente, un porcentaje de variación de resistencia por grado centígrado. Cuanto más grande sea de valor nominal, ese porcentaje va a representar una mayor variación de resistencia en valor absoluto. Entonces, si nos vamos a cuidar de las situaciones reales, porque todo muy lindo en el papel, pero después tiene que andar, tenemos que buscar la manera de utilizar resistencias de bajo valor. Pero no puedo usar una resistencia de bajo valor porque yo necesito esa corriente que baja. Entonces lo puedo solucionar con un atenuador resistivo, cuyo equivalente de Thevenin vemos a la derecha. La resistencia que nos quedaba antes como RB, ahora es RT. Y la tensión que antes teníamos, que valía BBB, ahora es BT. Es el mismo circuito de antes, nada más que con resistencia de emisor. No tenemos necesidad de poner una resistencia tan alta si podemos poner una tensión baja. Porque no solamente baja la resistencia, la de Thevenin es menor a RB, pero BT es también menor a BBB. Entonces podemos trabajar con resistencia más baja porque la pilita es más baja. Y obtenemos en la relación la misma corriente. Por otra parte, la malla de base emisor, a diferencia de la polarización fija, ahora se encuentra con una resistencia en emisor. Y si escribimos la ecuación de esa malla, podemos escribir que BT es igual a la caída de tensión en RT, que es IB por RT, más B gamma, más la caída en RE, que está recorrida por otra corriente, no por IB, por IE, que la podemos aproximar a IC si supiéramos que el beta es muy grande. En el desarrollo de la malla para poder despejar la expresión de la corriente de colector en esta circunstancia con RE, vemos que en el segundo renglón de ese desarrollo aparece una ecuación con componentes en rojo y dice que BT se puede escribir como IB por una resistencia que está entre corchetes,
que es igual a RT más beta más 1 por RE, más B gamma. Esto quiere decir que, visto por la corriente de base se topa primero con una resistencia RT y luego con otra resistencia que es beta más 1 RE. Es decir, la resistencia RE referida a la malla base emisor o malla de control es, entre comillas, vista como una resistencia beta más 1 veces mayor. La corriente de colector tiene una expresión que ya vimos, que es igual a beta veces la corriente de base más beta más 1 veces IC0. Entonces, aumenta IC0, ese aumento por beta más 1 aumenta IC. Si aumenta la corriente de colector y estamos en la configuración sin RE, la corriente de base no aumenta, pero la corriente de colector sí. Si estamos con RE, al aumentar la corriente de colector, aumenta la caída en RE. Si aumenta la caída en RE, la corriente de base va a bajar. Al bajar la corriente de base hace que disminuya la corriente de colector que en principio quería aumentar. Y ahí es donde se produce el antagonismo que trata de buscar un equilibrio en el punto de trabajo. La corriente de colector la pusimos a propósito así, despreciando la corriente de base frente a la de colector en la corriente de emisor, para poderla despejar en función de beta y de las tensiones y de las resistencias, dándonos lo que vemos en la expresión última inferior derecha. Fíjense que la corriente de colector ahora prácticamente, si beta tendiera a infinito, para verlo más fácil, si beta tendiera a infinito, es directamente Bt menos B gamma dividido Re. Claro, porque si beta tiende a infinito, la corriente de base tiende a cero y no hay caída en RT. Es una manera rápida de ver que yo puedo ajustar prácticamente la corriente de colector, salvo un pequeño error. Tengo que poner una resistencia RE tal que Bt menos B gamma dividido esa RE me dé la corriente de colector y ya la tengo ajustada. Es más, podría poner un preset o un potenciómetro en lugar de RE y la termino ajustando en el circuito al valor que desee. Ahora bien, veamos un poco la malla de colector emisor para poder trazar la recta de carga. Antes teníamos solamente RC. Ahora tenemos RC más RE. Prácticamente circuladas por la misma corriente. Quiere decir que la malla colector-emisor ve en el camino una resistencia equivalente RC más RE, porque las puedo sumar si las considero que la circula la misma corriente, gracias a que beta es muchísimo mayor que 1. Y una tensión BCE. Por lo tanto, lo que cambia en la malla es la resistencia. En lugar de ser RC, es RC más RE. Y eso se ve reflejado en la siguiente diapositiva. Como les decía, ahora la pendiente es menor. Bueno, estoy utilizando un dibujo que ya utilicé, pero en realidad si la comparo con la polarización fija, que no tiene RE, la pendiente en este caso es menor. Está más acostada a la recta porque el punto de corriente de cortocircuito es más chico que antes para la misma BCC. O sea, la corriente de cortocircuito es menor.
Una variante para un circuito de autopolarización sería que no tuviese RC. Puede no tener RC porque al tener RE no estoy poniendo nada más que la batería en paralelo con el transistor y nada más, porque eso no me sirve para nada. Es más, si el transistor se pone en corto la fuente. Siempre tiene que haber una resistencia que quede para limitar esa corriente. Si no tuviese RC, repito, esta curva se superpondría con una recta que como corriente de cortocircuito va a tener VCC sobre RE y me va a seguir sirviendo la forma de abordarlo. Vamos a pasar ahora más en firme a tratar el problema térmico con el que venimos haciendo anticipos que hace que varíe el punto de trabajo del transistor y hasta que inclusive se pueda llegar a la destrucción del mismo, en un caso límite, pero no imposible. De hecho, sucede sin que uno se dé cuenta, porque cuando el transistor muere, nadie se entera hasta que por ahí uno justo estuvo mirando el osciloscopio o el multímetro o lo que sea y ve que no hay más nada, algo pasó. Y entramos a revisar y ¿qué pasó? El transistor se quemó. ¿Y por qué se quemó? No sabemos. Bueno, una razón puede ser esta. Ya la habíamos comentado. Si no hubiera nada que lo frene, como por ejemplo la autopolarización, la corriente de colector aumenta porque aumentó IC0 y esta a su vez aumentó porque aumentó la temperatura. ¿Qué pasa? Al aumentar la corriente de colector, la potencia disipada, que es el producto de la corriente de colector por VCE, aumenta. Si eso aumenta, por efecto Joule, el transistor se calienta más, aumenta su temperatura, aumenta la IC0, aumenta la corriente de colector, vuelve a aumentar la potencia disipada, vuelve a aumentar el calor y la temperatura, y así siguiendo hasta que el producto IC por VCE supera la potencia disipada máxima. O supera la corriente de colector máxima especificada por el fabricante. Lo que suceda primero daña en forma irreversible al transistor. En las curvas que vemos allí abajo a la derecha, vemos cómo para una misma recta de trabajo, porque al variar la temperatura la recta de trabajo ya sabemos que no cambia, porque depende del exterior del transistor, las curvas se van desplazando hacia arriba, de la línea llena a la punteada. En ambas, la corriente de base, que es el parámetro de la curva, es el mismo. La curva se corre para la misma corriente de base, porque no varió la corriente de base, lo que aumenta es la corriente de colector sin que la corriente de base lo haga, a menos que la configuración sea de autopolarización con resistencia de emisor, en cuyo caso va a aumentar menos porque no solamente cambia la corriente de colector debido a IC0, sino que disminuye un poco la corriente de base, que es el parámetro de la curva. Por un lado la curva quiere aumentar y por otro lado la curva quiere bajar. En ese antagonismo se trata de lograr un equilibrio desde el punto de vista térmico mucho más estable. Vamos a ver un aspecto un poquitito más matemático relacionado con la estabilidad térmica. El problema de la estabilidad térmica es que si no se puede evacuar el calor generado en el transistor a la misma velocidad que éste lo hace, se va a empezar a acumular calor, va a empezar a aumentar la temperatura y ya sabemos cómo termina esto. Entonces el secreto para que eso no ocurra, sobre todo estamos hablando de aplicaciones de potencia, por ejemplo, ¿no? Amplificadores de audio, amplificadores de potencia para controlar motores o alguna otra aplicación, aunque no necesariamente tiene que ser con transistores bipolares, pero bueno, en general
La velocidad con que se genera potencia en el interior del transistor, denominado en la carcasa, donde se monta todo el semiconductor, y es esa parte metálica que uno le ve en alguna parte o en un todo envolviéndolo. Esa parte metálica en realidad está preparada para poderse fijar a otro elemento llamado disipador, de manera tal que por esa puerta pueda salir rápido el calor, porque si es por el plástico va a tener una resistencia denominada resistencia térmica o resistencia al paso de calor muy alta. En cambio, los metales son mucho mejores conductores del calor. Entonces, si planteamos que la potencia disipada es el producto entre la tensión colector-base o colector-emisor por la corriente de colector, y reemplazamos la tensión de colector-emisor por la expresión de la recta de carga, considerando que tenemos una resistencia de emisor, que no tendría sentido que no existiera, porque si es una aplicación de potencia, sí o sí hay que poner resistencia de emisor para evitar lo que se denomina embalaje térmico, que es ese proceso sin fin que termina con el dispositivo arruinado. A la derivada de la potencia respecto de la temperatura en la unión, la podemos descomponer como el producto de dos derivadas parciales, una de la potencia respecto de la corriente de colector, multiplicado por la derivada de la corriente de colector de la que estuvimos hablando hasta ahora, respecto de las variaciones de temperatura. La primera derivada es derivar la expresión que tenemos arriba respecto de la corriente de colector, con lo cual nos da la expresión que vemos en el corchete. Y la segunda está definida por una expresión que vemos debajo, que se puede demostrar, pero no es objeto de este curso, que tiene que ver, por un lado, con ese 7% famoso que habíamos estado hablando, multiplicado por la corriente de colector, multiplicado por un factor que es 1 más RB sobre RE. Acá vemos que cuanto más grande sea RE, más chica va a ser la derivada de la corriente de colector respecto de la temperatura. Y conceptualmente lo podemos entender, porque se va a oponer más a los cambios de corriente de colector. Prácticamente todos los transistores tienen, acompañando a su hoja de datos, una curva del tipo como la que estamos mostrando, en donde grafica la potencia máxima que puede existir en el dispositivo en función de la temperatura a la que se encuentre la juntura. Es decir, la potencia disipada máxima no es un único valor. Depende a qué temperatura se va a encontrar, en qué ambiente se encuentre trabajando ese transistor. Si se encuentra a temperaturas iguales o inferiores a los 25 grados centígrados, una temperatura ambiente donde no hay un horno cerca, donde no está rayo de sol, o en un ambiente donde se está generando mucho calor, un ambiente industrial, por ejemplo, la potencia disipada máxima es la mayor de todas y está especificada, tiene un valor. A partir de los 25 grados, esa potencia disipada máxima va siendo cada vez menor cuanto más alta sea la temperatura de juntura. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo salir a ese calor. Entonces tiene que disipar menos para que no se queme, cuanto más alta sea la temperatura. Y si la temperatura de juntura es una especificación de la cual todavía ahora no habíamos hablado, es la temperatura de juntura máxima, que por encima de eso se destruye el transistor, ya no puede disipar nada, porque si tiene la temperatura de juntura máxima, más vale que no le agregue un gramo de calor, porque la pasó, se quemó.
Entonces, en un transistor de potencia, la temperatura de trabajo denominada T sub X, la temperatura de juntura de trabajo llamada T sub X, es la que me va a decir cuál es la potencia disipada máxima que puedo tener en ese ambiente de trabajo y para ese transistor. Bueno, antes que me digan nada, lo de gramo de calor fue una forma de decir. Espero que se haya entendido. Si no, es algo inaceptable hablar de calor en gramos, ¿no? Bueno, lo último que quería comentar sobre esta filmina es si el transistor está trabajando en un régimen de potencia elevada, va a estar caliente, va a tener una cierta temperatura. Si bien menor que la temperatura de juntura máxima, pero va a tener una temperatura de trabajo entre 25 grados y la temperatura de juntura máxima. Se puede estimar en base a la experiencia o a prueba y error, más o menos en un régimen de trabajo normal, a qué temperatura asciende la carcasa para poder estimar una especie de aproximaciones sucesivas con qué potencia disipada máxima tiene que trabajar en función de la curva de degradación que les acabo de comentar. Por ejemplo, uno puede suponer un valor típico, pueden ser de 80 a 100 grados, 80, 90 grados, como máximo, para tener un margen que esté por debajo de la temperatura de juntura máxima, y en base a eso estimar una potencia disipada máxima, que sería Px, y teniendo en cuenta ese valor, ver qué resistencia térmica necesito, porque por ahí necesito adosar el transistor a lo que se llama disipador para que el calor tenga más superficie para poder escapar. Eso es como cuando uno tiene alcohol en un recipiente. Bueno, cuanto más ancho sea el recipiente, si lo pongo en una botellita va a tardar más tiempo en evaporarse, pero si lo pongo en una cacerola o en una sartén, se va a evaporar enseguida porque la superficie que tiene para comunicarse con el exterior es mayor. Entonces, si en la carcasa con la que viene el transistor de fábrica no me alcanza, voy a tener que recurrir al agregado de mayores caminos de salida, y eso se hace con un disipador. No es objeto de este curso hacer ese cálculo, simplemente es un comentario para que le encuentren un sentido a la carcasa metálica, a su tamaño y a un agujerito que suele traer o dos, que es para poderse fijar con tornillo y tuerca a un elemento metálico que lo acompañe en la extracción del calor. Bien, para terminar de completar la idea, vuelvo a repetir, de esto nada se les va a pedir, es para completar la idea porque hablar de un transistor de potencia y no mencionar nada de un disipador es medio como que le está faltando algo. Allí ven, por ejemplo, el dibujo a mano alzada de lo que sería un transistor donde su carcasa, que tiene ese agujerito y es metálica, es donde está depositado el cuerpo de plástico, que es el que tiene realmente el semiconductor dentro, con sus 3 electrodos, y está en contacto con el sitio donde se genera el calor, el más cercano al punto térmico donde se está generando ese calor a través, o a raíz, mejor dicho, de la potencia que se disipa. Si eso lo pongo en contacto con un disipador que tiene una alta área, porque al tener plegados el área efectiva de comunicación, de contacto con el ambiente es mayor, para un dado tamaño, tiene una resistencia térmica muy chiquitita. Eso significa que el calor puede pasar rápidamente al exterior. Si se calienta, levanta temperatura, va a tener la temperatura de carcasa, la temperatura de trabajo, Tx, pero el transistor va a tener una temperatura de juntura que no va a superar la máxima. Va a ser alta, pero no va a superar la máxima.
Entonces tenemos la juntura, donde se genera el calor, donde está la temperatura de juntura, la más alta de todo el circuito térmico. Después pasamos a la carcasa, donde ya la temperatura decreció un poco, porque pasó por la resistencia térmica entre juntura y carcasa. Y luego está la resistencia térmica entre la carcasa y el ambiente, que si le ponemos un disipador es como poner una resistencia térmica en paralelo con la carcasa, porque es como que le estamos aumentando el conducto de calor y por lo tanto le estamos bajando la resistencia equivalente térmica. Ese circuito que se ve a la izquierda, que es una malla que se podría analizar por Kirchhoff si hiciéramos una analogía en que la potencia es una corriente y la temperatura es la tensión. Entonces, para una dada potencia disipada, la caída de tensión en cada resistencia térmica es la diferencia de temperatura entre sus puntos. Cuanto más chiquita sea la resistencia total de ese circuito, más chica es la resistencia térmica del circuito térmico y más rápido es evacuado el calor. Si la temperatura ambiente es una temperatura que no podemos modificar y por eso es una pila de tensión T sub A, va a provocar, sumando las caídas térmicas, que la temperatura de juntura llegue a T sub J. Cuanto más chiquita sea la resistencia entre la juntura y el ambiente para una dada corriente o potencia por analogía, menor va a ser T sub J para una dada potencia. El hecho de agregar un disipador es una manera de disminuir la resistencia total equivalente entre la juntura y el ambiente.